Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Pero ¿qué final? Un final de lujo, con una conferencia especial sobre las modificaciones al régimen de control judicial de la Ley de Procedimientos Administrativos, con la participación estelar de Laura Bondi, abogada, doctora en Derecho Penal. Abogada, doctora en Derecho por la UBA, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, con el curso de máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de León, España, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y faltaría aquí agregar, ídola del derecho administrativo y modelo nuestro en lo académico, en lo profesional y en lo humano. Gracias, Laura, por acompañarnos y otorgarnos el honor de cerrar este seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Menos mal que me levantaste el espíritu, querido, porque acabo de hablar con mi mamá y le dije, ¿podemos hablar unos minutos? ¿Puedo entrar a dar una conferencia? Y dijo, ay, Dios mío. Entonces yo digo, ¿qué clase de madre sos? ¿Qué traumas me has causado y me sigues causando? Pero yo igual, a pesar de mamá, estoy. Esas líneas se las escribí yo a Enrique. Para evitar ir a la psicóloga antes de llegar, pues no me daba el tiempo. Así que bueno, mil gracias, Enrique, por la invitación, y a la asociación, a ustedes, al doctor Martínez, muchas gracias a ustedes por estar hasta esta hora. Y bueno, y como él indicaba, quiero hacer algunas reflexiones acerca del control judicial, ¿no? Las modificaciones que ha introducido la ley Bases, en especial la 19.529, que es una ley cortita. El otro día contaba que un colega mío de fiscal penal muy simpático me dice siempre, ustedes los administrativistas que trabajan con una ley de 32 artículos, como si nosotros lo trabajáramos. Y yo le dije, error, son 33, está en forma. Así que no hablemos pavadas. Y ahora me quejo porque nos han cambiado todo, no hay derecho, porque estábamos acostumbrados, la sabía de memoria la otra, y ahora, bueno. Pero bueno, habremos de ir estudiando y de ir intercambiando esta conferencia, pero no sé, lo que quieran, hablemos. Bueno, hay algunos puntos de la ley fuera de lo que es estrictamente el título 4 de la impugnación judicial, que es nuestro gran código contencioso en el orden federal, que solamente rige desde 1972, o sea, ayer no más. Yo tenía 9 añitos, qué lindo. Y entonces seguimos con esto con algunas modificaciones. Sin entrar al título 4, digo, hay algunas normas que seguramente en estos 2 días han repasado y han recordado con todos los profesores, pero que tienen que ver con el control judicial, ¿no? De la administración y de otros ámbitos del Estado. Me hice una letra así para ver, se me llega a caer un papel y me voy, y además estoy sin anteojos para mostrar que me pinté, así que no veo mucho, pero bueno. En primer lugar, lo que han hablado bastante, supongo, del ámbito de aplicación que se modifica en la ley en el artículo primero, que ahora tenemos el 1 y el 1 bis. ¿No es cierto? Que es lindo esto, porque nos mantiene por lo menos la numeración y no nos mareamos tanto. Y empezamos con los bis, con los quinquies y los sixties y todos esos que me ponen loca, pero bueno, por lo menos acá no hay tanto. En el artículo 1, como ustedes ya conocen, se dice que las disposiciones de la ley, aparentemente todos, se aplicarán directamente a no solo la administración pública nacional, que ya sabíamos, sino también a los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan actividad materialmente administrativa. Bueno, ¿esto a qué nos conduce? Nos conduce a algo bueno, que es a no reventarnos la cabeza con esas interpretaciones que hacíamos y que nos daban bastante para hablar en las clases. Qué desgracia, Patricia, en ese aspecto,
porque no vamos a poder hablar de si se aplican estas normas analógicas o supletoriamente o de forma circunflexa al Poder Judicial y al Poder Legislativo, nos daba mucha letra pero la verdad es que, bueno, por lo menos ponen esa claridad, ¿no? Entonces, de pronto, una garantía para el particular es que un acto administrativo que dicte el Poder Judicial, la Corte Suprema, será controlable sin que nadie lo cuestione, tendrá que reunir los requisitos del acto administrativo que se establecen en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me pregunto, así de entrada, es qué pasará, por ejemplo, con algunas normas que la Corte se ha dado vía acordadas o vía reglamento, por decir algo, o el Poder Legislativo. O sea, ¿qué va a pasar con esas normas que serían propias de un reglamento autónomo? O sea, lo que es lo recursivo, etcétera, pero presumo que prevalecerán sobre esto, ¿no? Porque esas tienen como una raíz constitucional. Puedo decir raigambre, que es más impresionante, pero tienen un fundamento constitucional. Sin ir más lejos, acordémonos en cuanto al control de los actos administrativos del Poder Judicial, del famoso caso Rodríguez Varela, que a todos los secretarios letrados de la Corte nos encantó porque alguien coló que los secretarios letrados teníamos estabilidad, que no hacía falta para nada, pero por algo eran los secretarios letrados los que metíamos la mano. Y entonces ahí él cuestionaba a Rodríguez Varela que lo habían echado de la Corte sin un sumario. Y la Corte por primera vez dijo: pueden controlarse judicialmente mis actos, con base en la afectación de la garantía de la defensa en juicio, que es lo mismo que hizo para entrar en muchas cuestiones que antes no controlaba y que se podían calificar de no justiciables por políticas o lo que fuere, como por ejemplo las decisiones en los juris de enjuiciamiento o en los juicios políticos. Bueno, este es el mismo razonamiento en Rodríguez Varela. Bueno, así que muy lindo el caso porque fue un poco raro como lo expresa la Corte, pero bueno, lo que importaba era que se podían controlar judicialmente sus actos. Hay otras personas que se introducen, bueno, ustedes saben, en la aplicación de la ley, en el mismo artículo primero, y una exclusión de las empresas del Estado, sociedad del Estado, etcétera, etcétera. Entonces acá ya me agarró, cuando leí esto, el déjà vu. Yo no sé hablar francés, pero voy a hacer déjà vu. Voy a hacer así, el déjà goûté, el déjà me cansé, porque todo esto es lo que se debatía y lo que nos explicaban cuando yo estudié abogacía, que me recibí hace 5 años, a los 23, pero bueno, me retrasé un poco, pero hace 40 años. Entonces uno dice, bueno, por un lado es plomo tener que ver todo esto. Por el otro lado ya tenemos bastantes respuestas que se dieron en su momento en la jurisprudencia. Como todos conocemos. Mira, yo me acuerdo, tu papá, que era y fue mi titular hasta el año pasado, era el titular nuestro también en la carrera acá, cuando cursábamos en la UBA, Casaña. Entonces él, como hacía toda su construcción sobre empresas, sociedades, etcétera, del Estado, una de las consecuencias que derivaba del régimen jurídico de derecho privado, al que en principio estaban sometidas, por lo menos en cuanto al objeto que desarrollaban, era que el fuero que iba a entender en los litigios que se suscitaran con ellas era el comercial o el civil comercial federal. Pero luego, ¿qué pasó? La realidad de los hechos y la realidad de las regulaciones condujo a que la Corte, hace 1000 años de esto, pero está bueno porque agarramos y copiamos por ahí si se llega a dar el caso, en varios casos empezó a dilucidar cuestiones de competencia que a uno le parece que no importan y son re importantes por 1000 razones. Una de ellas es porque mediante ellas se puede apreciar el régimen jurídico distinto que han seguido en este caso personas que se encuadraban en el derecho privado al principio, pero que luego, como la Corte dice en estos casos, el fin que persiguen y sus reglamentos de contrataciones, que incluían cláusulas exorbitantes más gravosas que las de la Administración Central, sus litigios tenían que someterse al fuero contencioso administrativo federal, que era especializado, porque se habían acercado tanto al derecho público en esos aspectos, que se decía, bueno, que entienda el fuero contencioso administrativo federal. Y me acuerdo de los casos Lindoro contra Gas del Estado, de ayer nomás, deben ser del 70 y pico, no sé, por ahí.
yo me pongo re mal, por las clases por ahí digo, no, un fallo reciente, tiene 30 años, y entonces dicen, ¿de qué dijo? El caso aquel, que ya digo, es el caso reciente para mí, lo cual denota... Pero es ahora el Lindoro contra el Estado y Papadopoulos, Tomás, contra Empresas Ferrocarriles Argentinos. Y me acuerdo de que el mismo profesor Casañe escribió un artículo en El Derecho, como yo después empecé a dar clases en la cátedra de él, me sabía la cosa, que comentaba estos fallos y decía verdaderamente, en atención a lo que sucede en la realidad, que estas se escapan del derecho privado cuando les conviene, entonces que estos litigios vayan a contencioso, que es el fuero. O sea, el fuero no determina naturaleza jurídica, pero en este caso la actuación y los reglamentos y las normas, etcétera, determinan el fuero. Y el fuero contencioso además que es tan lindo, que también trabajé ahí, hermoso. Es un fuero divino realmente. La pasábamos, trabajábamos a veces incluso, ¿eh? Entonces, no vaya a creer porque tampoco. Bueno, luego tenemos en el 1 bis los principios de los que ya han hablado un montón, y uno que también tocó Ana recién, que la tutela administrativa efectiva. Y bueno, y acá en todo, ¿no? Pero ¿en qué resulta relevante este artículo? En que en el control judicial vamos a tener que controlar, obviamente, perdón la repetición, si se cumplió la tutela administrativa efectiva, porque si no se la cumplió va a haber un vicio en el acto. Y Ana misma estaba citando el caso Astorga Bracht. Yo me acuerdo de un profesor que siempre nos decía que había un fallo famoso de la Cámara de San Martín, que el otro día no me acuerdo quién lo citó, en el que se enjuiciaba una cláusula que se pone, parece habitualmente, en procesos de selección del Estado, de que si vos te presentás al proceso tenés que decidir de las acciones y demandas y no sé qué contra el organismo. Y bueno, y la Cámara de San Martín había dicho que eso era recontra ilegítimo y qué sé yo. En Astorga Bracht, por eso llegó a la Corte. Y entonces estuvo re divertido porque ahí lo pudo decidir la Corte. Y la Corte, para decir que esa cláusula era inconstitucional, etcétera, entre otras cosas dijo, se afecta al principio de tutela administrativa efectiva que está en los tratados internacionales de derechos humanos y que ya también lo había señalado Casañe, que existía, pero bueno, en ese caso Astorga Bracht, porque acá este es alemán, entonces hay como que medio como escupir, ¿no es cierto?, a la audiencia. Ese debe estar mi marido para decirme que exagero, porque él habla bien, pero yo no, yo sí dos cosas. Después les cuento. Bueno, la cuestión es que en Astorga Bracht la Corte dice esto, la tutela administrativa efectiva. Entonces vamos a ver, como muchas veces se ve en los procesos judiciales, en el control de un acto, de un contrato, etcétera, si se cumplieron estos principios que están puestos en favor del particular claramente, ¿no? Incluso, como ustedes bien saben, la tutela administrativa efectiva incluye un nuevo elemento que es el derecho al plazo razonable de terminación, resolución de los procedimientos administrativos, que parte... todo el mundo lo hace partir, porque ahí se hablaba de la tutela administrativa justamente, en caso de los ICER de la Corte, pero que la Corte ya traía de casos anteriores, de su composición anterior, o que se habían sido redactados claramente de su composición anterior, por el juez Belucio, del caso Rosa, en el que en temas de responsabilidad patrimonial del Estado por temas judiciales había visto si había el proceso judicial excedido el plazo razonable que establecen los pactos de derechos humanos, con un punteo del expediente. Bueno, esto para reconocer responsabilidad patrimonial del Estado, por ejemplo, por una prisión preventiva que había tardado más de lo que debía haber tardado. Pero esto es bien distinto, ustedes se dan cuenta, porque en los ICER lo que se hace con eso es anular la potestad sancionatoria del Estado. Entonces es algo que hay que tomar con pincitas, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los ICER, cuando llegó el asunto de la procuración, nosotros dijimos, bueno, esto no está prescripto, no estaba prescripto, el Estado podía sancionar, el Banco Central, ¿se acuerdan en ese caso? Porque bueno, nosotros saben bien que el Ministerio Público Fiscal defendemos la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Y me falta el gorro frigio, pero eso es lo que dice la Constitución y las leyes nuestras. Entonces teníamos que decir eso. Y la Corte dijo esto de que había habido un exceso del plazo razonable. Y luego, en cada caso, me acuerdo el secretario de Derecho Público me decía, ¿por qué no ponen si es los hicieron o no? Pues pónganlo ustedes, decía yo, porque ustedes son los que puntean el expediente
y van a evaluar en cada caso si se vulneró el plazo razonable. Yo no puedo hacerlo. O sea, si está prescripto, está prescripto, si no está prescripto, no está prescripto. No es lo mismo, como ven, no es la misma situación. Pero lo cierto es que hay jurisprudencia de la Corte lo ha reiterado en otros casos y allí está puesto en la ley. Vamos a ver cómo se va desarrollando en los hechos. Bueno, la tutela administrativa efectiva, ¿cierto? Les quería decir algo más y se me olvidó, pero bueno. Ya sé. Que luego está el tema que acá mi colega Mariano Fernández, que anda por acá, que trabajamos en la misma oficina, el tema de las audiencias, ¿no? Que ha cobrado tanta importancia a partir de, no solo marcos regulatorios, ya había casos de audiencias obligatorias antes para el dictado de ciertos actos, pero en el caso de los entes reguladores, etcétera, sabemos que tiene importancia. Y también lo tiene en materia ambiental, y la Corte lo ha dicho 20 veces, las audiencias públicas, los estudios de impacto ambiental, escuchar a los interesados, etc. Entonces la ley viene a recogerlo expresamente y a decir que algún procedimiento, ¿no? Algún procedimiento de atender la opinión de los interesados, y por supuesto que los argumentos conducentes se traten en el acto administrativo y no sea una risa como que relatamos todo lo que pasó en la audiencia y después ponemos lo que queremos. Es como que la audiencia fue en otro planeta y acá se resuelve conforme a lo que se dice acá. Pero esto es muy importante, pues fíjense que en base a esto, a la inexistencia de la participación de los interesados, ha habido anulaciones de aumento de tarifa, como sabemos en el caso CEPIS, y nosotros hemos tenido varios casos, incluso uno no tan antiguo, que no me acuerdo cómo se llama, Mariano seguro se acuerda, que era sobre la habilitación del aeropuerto del Palomar para actividades comerciales, y bueno, venía apelada una cautelar por la cual se había como posibilitado que siguiera operando, y nosotros le dijimos, pero acá no se hizo ninguno de esos procedimientos previos. Y entonces, bueno, la Corte revocó la cautelar por ese motivo. Como ven, somos adalides de la justicia, ¿no es cierto?, y protectores de los intereses de la gente. Que eso es lindo decir en estos días, ¿viste? En cualquier momento. Bueno, después tenemos algo en el artículo 1 que viene a terminar con toda una disputa que había. Bueno, no estoy diciendo pavadas, eso viene después. Hasta ahora dije todas pavadas, pero esta es una que me reconozco yo. Dice el artículo que la vista de las actuaciones produce la suspensión y se amplía, ¿no?, el efecto suspensivo de la vista de todos los plazos para tal y tal, descargos, vistas, qué sé yo, y para promover acciones o recursos judiciales, salvo los de prescripción, que antes, ¿se acuerdan?, lo teníamos solo para el ámbito recursivo y ahora la vista te suspende todo. Lo cual es maravilloso porque para el abogado que practica la profesión no desde la administración ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público, el tema de la vista es fundamental, ¿no? Es una herramienta fundamental. Después hay una regulación más perfecta de la vista, pero bueno. Y después sí, acá se termina con una disputa que también nos servía para hablar un montón en las clases, no sé de qué vamos a hablar ahora, que es que los recursos administrativos o las acciones judiciales interrumpen plazos, que antes estaba todo ese debate acerca de si suspendían o interrumpían. Entonces teníamos claro que los recursos interrumpían y otras actuaciones administrativas suspendían, a mi juicio, pero había quienes decían que interrumpían por variados motivos, que si quieren les cuento que si tienen hasta las 3 de la mañana podemos quedarnos tranquilamente. Yo dormí bastante, así que puedo hablar. Imagínense que con mis amigas hablamos una hora y después decimos nos juntamos para hablar, y mi marido me dice de qué. Digo, tenemos innumerables temas interminables que podemos seguir. Bueno, entonces esto de la interrupción de los plazos por lo menos define, ¿no? Decimos, bueno, acabémosla con este debate y se interrumpen los plazos. Y dice incluso los plazos de caducidad y prescripción, aunque los recursos hayan sido mal calificados o aplican de efectos formales y sustanciales o sean deducidos ante órgano incompetente por error excusable, o no dice nada. No dice eso, o sea, podemos tener un error inexcusable igual. Bueno, y después dice hasta cuándo dura el efecto interruptivo, y se agrega o se reitera esto de que los recursos o acciones judiciales también
si, aunque fueran deducidos ante el tribunal incompetente, interrumpe plazos, lo cual es importante por el hecho de que hay algunos plazos como el de caducidad para iniciar acciones judiciales que son fatales y que si se vencen sonamos. En cambio, la interposición de una demanda o un recurso, aunque me equivoque el tribunal, me está suspendiendo todo. Lo que sí es importante en estos casos es ver qué pretensión se esgrime en los recursos y en las acciones que se interponen, porque si yo interpongo una acción frente al Estado por H, no puedo decir luego que se suspende o interrumpe los plazos también por la pretensión B. Esto es muy misterioso, pero ya lo entenderán más adelante cuando sean grandes. Yo todavía no lo entiendo. Como decía, ¿se acuerdan de Lelutier? Vi esta película 2 veces, la segunda vez no la entendí. Bueno, esto es, a mí me pasa. Título 3. La regulación del régimen jurídico del acto administrativo de fondo. Bueno, acá hay varias modificaciones, pero hay una que para mí es muy decisiva y que dependerá de la interpretación de los tribunales, que les paso a comentar cuál va a ser. No, mentira, esto es lo que yo pienso como una primera idea o ideota, como decía Cantinflas, que es el tema atinente a la revocación de los actos nulos, de los actos irregulares o de los actos afectados a nulidad absoluta, porque la ley es bastante, no me sale la palabra, como que usa las palabras medio mal. Entonces, yo soy impecable. Entonces, ustedes se acuerdan de todo el sistema de revocación anterior, del acto irregular, que es el acto más peor, digamos, el acto que más afecta la vigencia de la juridicidad, porque es el afectado de nulidad absoluta. Y en general la ley era, en su redacción anterior, muy restrictiva para permitir a la administración revocar. Entonces, ¿qué hizo la Corte y los tribunales como el fuero contencioso y la misma Procuración del Tesoro fueron habilitando la potestad revocatoria un poquito más? O sea, siempre le corrían un poco el arco para que pudiera revocar más fácil sin violar la ley, aplicando otros artículos de la ley de modo tal de permitirle a la administración revocar. Y el último límite fue, ¿se acuerdan?, permitirle revocar el acto irregular, aun cuando se dieran todos los límites para hacerlo, si el interesado había conocido el vicio. O sea, si el interesado conocía el vicio del acto. Y ahí había todo un debate. Yo me acuerdo cuando fue el caso Almagro que nos preguntábamos la Corte cómo se iba a interpretar esto, porque la Corte dijo cuando el interesado conozca el vicio, y bueno, el interesado en principio conoce siempre el vicio. Entonces, por ahí había doctrina, que creo que era de la Procuración del Tesoro, que decía, bueno, cuando haya connivencia entre el particular y el funcionario, la celebración del acto, del contrato, lo que fuere, o cuando no pueda, que esto estaba bueno, cuando el particular no pueda verosímilmente invocar buena fe. O sea, no puedo hacerme el tonto y decir, ay, yo no sabía que había esta falla. Entonces, ¿cuándo pasa eso en especial? Cuando uno está muy calificado. Por ejemplo, una persona tan extraordinaria como yo no puede, ¿no es cierto?, no puede no saber que en tal acto o en tal contrato hace falta tal cosa. Entonces, esto me gustaba a mí, porque yo decía, hay ciertas personas que se vinculan con la administración que hasta la misma Corte Suprema siempre le ha exigido una diligencia especial por su preparación, ¿no?, por un montón de cosas, por su experticia en ciertos, por ejemplo, en ciertos contratos con el Estado, etc. O personas humanas, como dice ahora, porque, no sé, son un abogado especialista o un ingeniero especialista o no sé qué, y no se puede hacer el tontito de que no sabe que había un requisito legal que no se cumplió. Entonces me gustaba más eso, porque no tenía que ver con la presunción de conocimiento del derecho, sino con que yo no puedo decir que no sé, yo no puedo verosímilmente invocar buena fe. Bueno, actualmente el régimen de revocación se ha cortado de modo tal que parece que se cae toda la jurisprudencia anterior de la Corte que comentábamos, terminando, creo yo, en el caso Tandanor, ¿no?, de aceptar los actos de la administración que venían revocando actos y contratos cuando el interesado conocía el vicio. Entonces, una de las primeras cosas que establece la ley, que restringe a la administración, es que
cuando la administración no puede revocar, que ahora lo ve mucho más complicado en sede administrativa, tiene que ir a la denuncia, a la demanda de nulidad contra el particular beneficiario del acto, y antes había cierta doctrina que decía que podía, mientras tanto, ya suspender la ejecución del acto en sede administrativa con base en el artículo 12 de la ley. Bueno, ahora la ley expresamente le dice que no puede. Y obviamente esto no puede, porque el Estado no puede impugnar la validez constitucional de sus propios actos ni de sus leyes, ¿no es cierto? Él es el que hizo la ley. Y luego, fíjense que les decía antes, la potestad revocatoria, o sea, primero no puede suspender cuando tiene que ir a la demanda de ilegitimidad. Y la potestad revocatoria ya le viene restringida porque la ley, en vez de decir como antes, o con esa interpretación que se había dado, la administración puede revocar cuando el particular conoció el vicio, exige que se acredite dolo del particular. Bien que el dolo puede ser un dolo por acción o por omisión, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, como decíamos antes, no se me puede haber olvidado a mí que hacía falta un requisito legal, siendo que soy una persona que me recibió en esta facultad, que me enseñaron bien mis profesores, sobre todo los derechos administrativos, y bueno, tan es así que me enteré de lo que era el derecho administrativo, por ejemplo, y bueno, no puedo invocar eso. Entonces yo digo, ahí, ¿hasta qué punto hace falta mucha prueba? O sea, está claro que yo verosímilmente no puedo invocar buena fe, que ahora es también un principio del procedimiento administrativo, pero sabemos que es un principio general del derecho. O sea, yo no puedo hacerme la tonta con esto. Y mucha otra gente no podrá, con lo cual creo que se habilitará más la potestad revocatoria de la administración de lo que parece ser la letra fría de la ley, ¿no es cierto? Yo tengo frío. Bueno, luego tenemos una hermosa... Ay, estoy muy mal con el tiempo. Estoy bien, regio. Y también como 24 minutos. Yo, como cuando pones en rápido el WhatsApp, parece bueno. Pues hay una norma que está divina, porque supongo que apuntó, pero me parece que quedó una norma inconstitucional. Porque es la norma del artículo... Ay, no, estoy diciendo estupideces. Esta es otra. ¿Ves? Siempre me adelanto, pero lo lindo que digo y nadie entiende nada. Entonces, como decía un jefe mío, haceme la exposición o el memo corto pero confuso. Entonces yo dije, esta exposición la voy a hacer larga pero confusa. Entonces, ¿qué es esta? El artículo 22 de la ley establece para el Estado que la prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto será de 10 años para la nulidad absoluta y de 2 años para la nulidad relativa, que ni Dios creo va a plantear la nulidad relativa de un acto. Lo de los 10 años para el Estado me parece un poco complicado, ¿no? Porque supongamos, yo pensaba, está bien, el régimen previsional tiene un régimen especial, etcétera, pero si esto se aplicara supletoriamente, yo tengo un beneficio previsional mal habido. Pasaron 11 años, no me pueden pedir que se declare judicialmente la nulidad. Yo le estoy robando a los demás, básicamente, a todos los demás que son beneficiarios del sistema previsional, pero no estoy segura de esto. A lo mejor es algo que se verá en la interpretación judicial. Así que los plazos está bien, antes se criticaba que, aunque no estaba establecido en la ley, se entendía que la acción para demandar la nulidad absoluta, para demandar que se declarara la nulidad absoluta era imprescriptible, y ahora se le han puesto plazos. Bueno, y yendo finalmente al adorado título 4 de la impugnación de actos, hechos y omisiones del Estado, tenemos que se mantiene el régimen doble con algunas matices, de la vía impugnatoria contra actos particulares y generales y la vía reclamatoria, el reclamo administrativo previo contra hechos y omisiones estatales. Y en el artículo 23 se establece que los actos, ¿no? Como siempre, que podrán ser impugnados judicialmente y como presupuesto, o como mejor dicho, como prerequisito para la impugnación judicial, se pide el agotamiento de la vía administrativa. Se sigue manteniendo que el único recurso de interposición obligatoria es el jerárquico o el jerárquico interno en la administración descentralizada, y se hacen algunas cuantas excepciones que son un poco de goma, por decir algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, se dice,
puede evitarse la recorrida por la sede administrativa cuando la impugnación se base exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior, un tratado, que el acto, o la misma Constitución, que el acto impugnado aplica. O sea que si yo impugno el acto por un vicio en la causa, porque sostengo que la norma que le da fundamento legal o de rango superior es inconstitucional, no tengo que agotar la vía administrativa. Bueno, puede haber la justificación de que que la administración no puede considerar la inconstitucionalidad de una norma. Pero esto habrá que verlo con mucho cuidado en sede judicial. Yo creo que para el litigante puede ser un arma complicada porque, la conexión con la Constitución o con alguna norma legal se puede hacer muchas veces sin que sea lo dirimente. O sea que hay que tener mucho cuidado de que efectivamente esto sea exclusivamente el motivo de impugnación del acto y que exista realmente, porque a nosotros nos pasa muchas veces no, por suerte, porque además mis compañeros me tienen que aclarar eso porque me hago un lío bárbaro, que alguien trata de establecer una relación, de una conexión, un agravio, un agravio a la Constitución y no existe, porque agravio a la Constitución hay siempre. O sea, no, tiene que ser un agravio directo, una afectación directa de la Constitución, de una ley, etc. Entonces creo que nosotros desde acá, para controlar, y el abogado que litiga va a tener que cuidarse muy mucho de plantearlo bien, porque si no, imagínense que se le puede vencer el plazo de caducidad. Por ejemplo, Poliganino, mi amor, mira acá, no es esto, vos lo estás impugnando por otra cosa, por falta de motivación. Después dice cuando se interponga, que tampoco será necesario agotar la vía administrativa, cosa que me encanta, la vía administrativa. Yo sé que a la gente que trabaja, yo trabajé poco afuera, que no le gusta, pero a mí me encanta porque como es difícil y la entendí, entonces se la cuento a todo el mundo, pero no es que tenga una cosa de bronca con esto. Entonces, se interponga una acción de amparo u otro proceso urgente. Entonces, acá hay un poco de decir, bueno, me faltan 2 minutos y tengo para hablar 40, pero no importa, porque sabe que todos ustedes hasta las 3 se quedan. Entonces, el amparo, todo bien. Esto tiene que ver seguramente con la Constitución, el amparo, si no hay otras vías judiciales más idóneas, el decreto de ley de amparo sigue hablando de que no haya otras vías administrativas. La Corte hasta ahora hace alguna disquisición, lo que pasa es que hace mil que no tiene amparos así por algunos temas originarios. Entonces no puede hablar mucho de esto, pero cuando los tenía hasta hace 10 años hacía una distinción, incluso con la reforma constitucional, y decía, para ciertos derechos amparados por el amparo hace falta recorrer la vía administrativa, o sea, lo declaraba inadmisible. Y el tema de esto es esto: supongamos que la acción de amparo se declara inadmisible. Entonces, ¿qué pasa con ese efecto, con esto de que no agoté la vía administrativa? Porque yo no es necesario agotar la vía administrativa cuando voy a interponer un amparo que se considera admisible. O sea, otro problema para el litigante que habrá que ver, ¿no? Porque el efecto me parece que ahí, el efecto no, la no obligatoriedad de lo administrativo se termina. Luego hay una excepción al agotamiento de la vía administrativa, que es cuando haya que impugnar actos que se dictan en la ejecución de un proceso en el que se declaró la nulidad del acto. Que esta es una desgraciadez que se hacía, según tengo entendido, en la provincia, y está en el Código Contencioso de la provincia. Y yo cuando lo vi en el Código de la provincia dije, ¿qué es esto? Pues en federal no lo había visto. Me dicen, no, esto es que es simpático. A vos te hace lugar a una demanda, te rompiste todo, una demanda de nulidad, y venía a la provincia y te dictaba un acto igual que el que habías impugnado. No es simpático. Te dicen, ahora empezá de nuevo. Entonces, ¿qué hacían? Le hacían volver a empezar un proceso, una cosa loca, aparte de una porquería. Entonces, se puso en el código, no, estos actos se impugnan en la etapa de ejecución. Entonces acá le dicen, mirá, se impugnan en la etapa de ejecución y además no vas a agotar la vía, lo único que falta, sobre llovido mojado, por no decir malas palabras. Bueno, y después viene la hermosa norma que le establece plazos, de nuevo, vuelvo 40 años atrás, de que el contratista del Estado tiene plazos diferentes para impugnar judicialmente todos los actos que se dicten durante el contrato, una cuestión que había sido dirimida por la Corte de Gipora, que le había aplicado a todos los actos del contrato. Los plazos de caducidad de recursos, de reclamos, de lo que fue, de acciones judiciales, etcétera, acá cambia, ¿no? Acá el contratista puede iniciar la demanda contra todos esos actos
en el plazo de caducidad, pero que se empieza a computar en el que termina el contrato. O sea, dentro de 30 años, puede ser o 40 o 50. Bueno, después, ya terminó, se abre la legitimación a los intereses, no solo a los derechos, para lo que es la sede administrativa. Veremos si la judicial, ¿no? Si los jueces consideran que esto también dice que sí pueden, acá la ley, pero el tema de los intereses, la legitimación, que es una cosa sencillita, como todos sabemos, entonces, pero bueno, está abierta. En la vía del reclamo impropio, contratos de alcance general, se reconoce jurisprudencia anterior. Como ustedes saben, no hace falta interponer reclamo impropio, contratos generales, cuando se inicia una acción de amparo contra ese acto, cuando se trate de DNUs o decretos delegados, y bueno, y algunas otras cosas que ya se decían en doctrina. El plazo de caducidad de la acción se amplía a 180 días hábiles judiciales, se saca el plazo de caducidad para las vías de hecho, bueno, algo lógico, y en el 25 bis se establece que todos los recursos directos quedarán sujetos a 30 días de plazo de caducidad. El tema de recursos directos es un tema muy interesante que también podemos tratar después de las 3 de la mañana, si quieren, que es cuando vamos a estar más despiertos, ¿no es cierto? Después tenemos en el 26 que frente al silencio no hay plazo, se caen los plazos de caducidad, y después hay un parrafito divino en el 26 que a mi juicio este sí es inconstitucional, porque dice: la acción contra el Estado Nacional y las entidades autárquicas por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr para el actor, no para el Estado, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la acción comenzará a correr? Pues la acción no corre, la acción se ejerce o no se ejerce. Lo que comienzan a correr son plazos, por ejemplo los plazos de prescripción. Entonces, yo si soy particular digo que no me van a dejar demandar hasta que termine la acción de declaración judicial de nulidad. Voy a estar a lo mejor 5, 10, 20 años hasta que pueda iniciar la acción de daños, que mientras tanto me habrá prescripto. Porque lo lógico acá era establecer un plazo de interrupción, si querían, de la prescripción de la acción de daños, pero no decir que la acción comenzará a correr. Yo siento que es como el correcamino. O sea, ¿cómo que empezará a correr? A mí me corre de que se me produce el daño, de que tengo conocimiento del daño, de que tengo conocimiento de la relación de causalidad, lo que sea más beneficioso para el acreedor. Pero no es que me corre la acción. O además, desde que tenga sentencia declarativa firme de la nulidad. O sea, mis nietitas van a iniciar esto. Bueno, ya terminé. Y por último, bueno, pues no los quiero echar más, el reclamo administrativo previo está mejor regulado, se establece claramente que no hay plazos cuando hay silencio en el reclamo, sí hay plazos de caducidad para impugnar el acto que resuelva el reclamo, y está, como dice Pablo Perrino, mucho mejor regulado ahora con base sobre todo en lo que se dijo en Biosystems, que es lo que decía María Pérez Cortés, que era mi jefa, el copyright es de María. Y luego hay dos cosas. Una, que se suprime ese deber de los jueces de controlar los requisitos de habilitación de la instancia, pero da igual, porque al fin de cuentas lo que son los requisitos de habilitación de la instancia contencioso administrativa, por ejemplo el cumplimiento del plazo de caducidad, por decir algo, es algo que es presupuesto procesal de la demanda. Entonces el juez lo debe controlar siempre, como debe controlar en cualquier demanda que se cumplan los recaudos del 330. O sea, si lo sacaron por algún motivo, el motivo no me importa que esté o no esté. Y después tenemos algo que a mí que es el amparo por mora, que es otro tema apasionante, pero que sabemos que nos soluciona un montón de líos. Pero el amparo por mora, ¿qué es? Ya sabemos todos, la idea es que el juez le ordena a la administración que resuelva, pero nunca jamás le puede decir, a pesar de que ahora está pasando, que él resuelve. O sea, él no se puede constituir en la administración. Bueno, y este hermoso amparo por mora que se reguló ahora, que más o menos es parecido al anterior, me parece que sí trató de seguir un poco las aguas del reciente fallo Pietranera de la década de 1960. Entonces,
Entonces, más o menos de cuando yo nací. Entonces, acuérdate que en Pietranegra, que había unas frases de lo más altisonantes lindas, el tema era, ¿cómo puede ser que la ley de demandas contra el Estado diga que el Estado no cumple con la sentencia? Entonces la Corte dijo, no, el Estado es con quien más ahínco debe velar por el respeto a la legalidad. Entonces no puede ser que se diga que no cumple. Entonces dijo, vamos a inventarnos un procedimiento, que es que cuando el Estado no cumple una sentencia, en este caso se acuerdan era un desalojo. Ahora viene la señora Pietranegra a contarnos un poco el caso. Sí, las invitamos acá después de corte, vienen. Entonces ellas tenían la cosa esta y la tenían que desalojar. Y entonces dijo la Corte, vamos a hacer este procedimiento. Mira, para no poner en problemas al Estado, cuando haya una sentencia condenatoria, le vamos a pedir que nos fije un plazo para cumplir. Si no lo fija un plazo irrazonable, se lo fijamos nosotros. Pero se lo fijamos nosotros para que cumpla. Y si no cumpla, se lo ejecutamos. Y es lo que se hace la ley de consolidación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en cambio? En este divino amparo por mora se dice todo, más o menos se dice que hay que hacer una cosa tipo Pietranegra, y después se dice que al final, cuando el juez se cansó ya de la administración reticente, le dice que le cumpla. Dice, pudiendo agregar el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado, o sea, otro silencio positivo, pero en manos del juez. El juez está violando la división de poderes. O sea, ¿cómo el juez da por bueno lo que pidió instancia administrativa, que por ahí es un disparate? Entonces dice, no, pues ¿sabes qué? El apercibimiento y te lo hago efectivo, y ahora Monti va a ser presidenta de la Nación desde mañana. Porque total, como decía mi abuelito, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero si me lo van a dar así, estoy chocha. Así que bueno, como ven, esto es muy lindo todo, nos da para hablar, a lo mejor lo que les acabo de decir, una serie de disparates, pero bueno, estas son mis primeras reflexiones. No llegamos a las 3 de la mañana, lo lamento, pero si quieren nos volvemos a juntar a esta hora. Así que bueno, les agradezco de nuevo que me hayan invitado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Monti. La verdad que estoy muy emocionado. Recién se lo decía. Así que prefiero no despedirme yo y darle la responsabilidad al presidente de la asociación, Leandro Martínez, que nos está acompañando. No sin antes agradecer especialmente a Macarena Marra, que ha sido una pieza fundamental. Bueno, muy cortito. Hace algunas semanas, cuando pensábamos la jornada, con Henry, le pregunté, diciéndole a Enrique, ¿estás seguro de que hagamos estos 2 días, desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la noche? Me respondió sí. Tenías razón, así que te pido disculpas. Bueno, felicitar a la doctora Marra, a todas las personas que participaron de la organización. Quiero destacar, si uno ve el temario, creo que la amplitud, la pluralidad teórica, ideológica es importante. Ese es un valor de la Asociación de Docentes, es un valor de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pública. Indudablemente este es uno de los grandes temas que hay que debatir, y hay que debatirlos acá en esta casa de estudios. Porque es pública, porque es plural y porque es tolerante. Así que seguramente esto se repita. Ya me dijiste que tenías ganas de hacer un libro sobre esto. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Lo hacemos en estos días. Bueno, felicitarlos y ojalá se repita pronto este tipo de encuentros. Así que gracias y a descansar, ¿no?